El invierno de 1907 azotó Nueva York como un puño cerrado. La mansión Whitmore, en el Upper West Side, se erguía sólida y silenciosa. Sus paredes de piedra gris reflejaban la luz parpadeante de las lámparas de araña y el calor constante de las chimeneas monumentales. Afuera, la nieve se acumulaba en las aceras, amortiguando el sonido de los carruajes y los pasos apresurados de trabajadores e inmigrantes que buscaban refugio. Dentro, el aire era denso, cargado de formalidad y expectativas. Tácitas. En el gran salón, los invitados de élite conversaban en voz baja, copas de cristal en mano, mientras un cuarteto de cuerda llenaba la sala con música discreta. Fue allí donde Eleanor Mayfield permaneció de pie, ligeramente apartada, sintiendo el peso de las miradas que no la reconocían como a una igual. Cuando William H. Whitmore cruzó el salón, y delante de todos la presentó simplemente como la institutriz de la familia, la frase cayó como un rayo. Eleanor mantuvo la compostura, pero algo se rompió silenciosamente. La humillación no se hizo pública con palabras duras, sino con una omisión calculada. En ese momento, el gesto que desencadenó la trama no fue un escándalo, sino la decisión de ocultarlo. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Eleanor sintió el calor del salón contrastar con el frío que le subía por los pies, como si la nieve se hubiera filtrado por las paredes. Los lujosos vestidos que la rodeaban parecían más rígidos que elegantes, y las sonrisas ensayadas. Observó a William desde la distancia. Frac impecable, barba pulcramente recortada, el mismo hombre que, en privado, hablaba de libros y sueños en voz baja y sincera. Allí, sin embargo, parecía una persona diferente, contenida por un papel que había aceptado desempeñar durante décadas. Eleanor percibió susurros, risas ahogadas, la mirada evaluadora de una dama que medía su valía por la ausencia de joyas. El concierto continuaba, pero el sonido se había vuelto distante. Respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta lateral, negándose a permitir que le arrebataran la dignidad. Al cruzar el pasillo, escuchó fragmentos de una conversación entre dos hombres. El inminente compromiso de William con la hija de un senador, tratado como una decisión estratégica. La confirmación dolió más que la fría presentación. Eleanor no lloró. Tomó su sencillo abrigo, sintió la tela desgastada entre los dedos y salió a la fría noche. Afuera, la nieve caía con indiferencia y la ciudad seguía su curso. William, al notar su ausencia, sintió un vacío repentino, como si algo esencial se hubiera esfumado silenciosamente, dejando solo el eco de una decisión no tomada. William H. Whitmore pasó esa noche en vela. El silencio de la mansión, antes confortable, se había transformado en un espacio opresivo, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea y el tic-tac insistente del reloj de pared. A sus 47 años, estaba acostumbrado a controlar juntas administrativas, negociaciones ferroviarias millonarias y decisiones políticas que afectaban a miles de hombres. Aún así, no podía apartar el recuerdo del momento en que Eleanor cruzó el pasillo sin mirar atrás. Criado por un padre severo que repetía que la reputación era un bien mayor que cualquier afecto, William había aprendido desde pequeño a reprimir sus deseos. A los 12 años, cuando lloró la muerte de su madre, había oído que los hombres Whitmore no mostraban debilidad. A los 20, cuando se enamoró por primera vez, le advirtieron que las malas alianzas destruían los apellidos. Todo en su vida se había construido sobre renuncias silenciosas. Eleanor emergió años después como una peligrosa excepción. Una mujer sin título, pero con una presencia firme que lo escuchaba sin miedo y lo interrogaba con respeto. Ahora, sentado en su biblioteca,
rodeado de estanterías de roble e informes financieros, William sentía algo insoportable. El miedo persistía, pero acompañado de culpa. Se preguntaba cuándo exactamente había elegido la seguridad por encima de la verdad y cuántas veces lo había llamado prudencia para evitar admitir su cobardía. Eleanor, por su parte, caminó muchas cuadras antes de recuperar la sensibilidad de sus dedos. El frío neoyorquino parecía menos intenso que la opresión en el pecho. Al llegar a la modesta habitación que había alquilado desde que se quedó huérfana, encendió la lámpara y se sentó en el borde de la estrecha cama. El sencillo espejo reflejaba a una mujer cansada pero completa. Desde pequeña había aprendido a depender solo de sí misma. Había trabajado como profesora particular en 3 estados, manteniendo siempre una conducta intachable para no dar pie a habladurías crueles. Con William había creído durante un tiempo que el amor podía existir en silencio, protegida por las paredes de una biblioteca o por discretos paseos en invierno. Esa noche, sin embargo, le había dejado claro el límite de ese silencio. Eleanor se quitó los guantes gastados, observando sus manos marcadas por el frío, y pensó en lo que había perdido al aceptar estar oculta. No quería lujos ni seguridad económica. Quería ser vista. La conversación que escuchó en la sala confirmó lo que temía evitar. Su futuro ya estaba trazado, y ella no formaba parte de él. El dolor provenía no solo de la posibilidad de una pérdida, sino de comprender que al quedarse estaría aceptando su propia invisibilidad. Por primera vez, Eleanor consideró irse, no como una huida impulsiva, sino como un acto de supervivencia. En esa sencilla habitación, decidió que ningún amor justificaba la anulación de su propia dignidad. En los días siguientes, la rutina intentó imponer la normalidad, pero fracasó. William mantuvo compromisos públicos, se reunió con banqueros en Broad Street, aprobó inversiones superiores a los $2 millones y se fotografió junto a hombres que lo veían como un futuro senador. Aún así, cada gesto parecía mecánico. Al final de una de estas reuniones, recibió la confirmación formal de la cena donde se anunciaría su compromiso con la hija del senador Caldwell, programada para 3 semanas después. La fecha límite transformó la inquietud en urgencia. William buscó a Eleanor con el pretexto de hablar sobre la educación de sus sobrinos, pero solo recibió respuestas breves y una distancia respetuosa que lo desarmó más que cualquier acusación. En un estrecho pasillo de la mansión, intentó ofrecerle seguridad. Habló de una casa aislada, de unos ingresos anuales suficientes para que nunca más necesitara trabajar, de protección contra los rumores. Eleanor escuchó en silencio, con las manos entrelazadas, hasta que respondió en voz baja y firme que no necesitaba que la apoyaran, necesitaba que la eligieran. La frase quedó suspendida entre ellos. William se dio cuenta de que siempre había usado el dinero como sustituto de la valentía. Por primera vez, la lógica que había guiado su vida resultó insuficiente. Salió del pasillo con la sensación de que cada paso hacia el matrimonio concertado lo alejaba irremediablemente de la única verdad que conocía. Eleanor comenzó a organizar metódicamente sus escasas pertenencias: libros, cartas, ropa sencilla doblada con cuidado. Había aceptado una oferta de trabajo en Boston para dar clases en un colegio femenino recién fundado que pagaba $1,200 al año. Poco para los estándares de la élite, suficiente para una vida honesta. La decisión le trajo alivio y temor a partes iguales. Caminando por la ciudad, observó escaparates iluminados y hombres apresurados, dándose cuenta de cómo Nueva York premiaba la visibilidad y castigaba la discreción. Pensaba en William no como el hombre poderoso, sino como aquel que, en raras ocasiones, le había hablado de soledad y cansancio. Amarlo nunca había sido un error. Aceptar estar oculta
Sí, la víspera de su partida, le escribió una carta breve, sin acusaciones, informándole que abandonaría la ciudad al amanecer. No pidió nada, no exigió respuesta, simplemente estaba cerrando un ciclo con honestidad. Al cerrar el sobre, sintió la profunda tristeza de quien se va sin odio, pero con conciencia. Eleanor comprendió que la decisión final no le correspondía. Lo que necesitaba hacer era no permanecer en un lugar donde su existencia debía ser negada para que otra persona pudiera permanecer cómoda. La presión externa comenzó a cerrarse como un asedio bien organizado. La anciana madre de William lo convocó para un té formal en una tarde gris, rodeada de retratos de antepasados que parecían observar cada palabra suya. Habló de su padre, del apellido Whitmore, inscrito en las instituciones, de la importancia de mantener alianzas sólidas en tiempos de cambio social. No hubo mención directa de Eleanor, pero el mensaje era claro. Las desviaciones serían castigadas con el aislamiento. En el club masculino que frecuentaba, William escuchaba comentarios sobre hombres que habían arruinado carreras prometedoras por decisiones sentimentales. Los sirvientes observaban más de lo debido. Los vecinos comentaban lo que desconocían y cualquier paso inesperado se perfilaba como una amenaza. En su interior, William se sentía dividido entre dos miedos distintos. El miedo a perder todo lo que había construido y el miedo a perderse definitivamente como hombre. Por la noche, releyó la carta de Eleanor, unas pocas líneas escritas con una claridad casi cruel. No había drama, solo verdad. Se dio cuenta de que la ausencia de exigencias hacía la carga más pesada. Si ella suplicaba, tal vez él podría justificar su negativa como prudencia, pero su dignidad le ofrecía un espejo incómodo. William empezó a comprender que el tiempo, antes aliado, ahora era enemigo. Cada día de silencio reforzaba la decisión que fingía no haber tomado. Mientras tanto, Eleanor se enfrentaba a sus propios conflictos internos. Prepararse para partir significaba aceptar la pérdida de un futuro imaginado, aunque nunca se le hubiera prometido. Al despedirse de los hijos que había criado, mantuvo la sonrisa y la compostura, consciente de que cualquier signo de debilidad podía interpretarse como culpa. Las leyes de la época no la protegían. Sin una familia influyente, sin un contrato duradero, un simple rumor bastaría para comprometer su reputación. Aún así, rechazó las invitaciones para una última explicación con William, no por orgullo herido, sino porque comprendía que las palabras sin acciones prolongarían el dolor. En un último paseo por Riverside Park, observó el río Hudson cubierto de hielo y pensó en su propia vida como ese río, contenido por orillas rígidas, pero aún en movimiento. Eleanor temía lo desconocido, la soledad en otra ciudad, la posibilidad de no volver a amar de la misma manera. Sin embargo, había una nueva fuerza en su decisión. Por primera vez, no reaccionaba a las decisiones de otros, sino que afirmaba su propia existencia. Sabía que irse no garantizaba la felicidad, pero quedarse garantizaba la pérdida de sí misma, y ese era un sacrificio que ya no estaba dispuesta a hacer. A la mañana siguiente, William se dio cuenta de que la maquinaria social no permitía pausas. Las secretarias esperaban instrucciones, los periódicos solicitaban declaraciones sobre nuevas líneas ferroviarias y llegó una invitación formal a un baile benéfico con el sello del senador Caldwell, acompañada de una nota cordial que ya lo dirigía como futuro yerno. Todo conspiraba para impulsarlo, como si la decisión ya se hubiera tomado años atrás. Intentó concentrarse en números, en mapas de líneas ferroviarias que cruzaban estados enteros, pero la imagen de Eleanor doblando ropa en silencio seguía volviendo a su mente. Por primera vez, William cuestionó la lógica que siempre había defendido.
que la estabilidad requería sacrificios personales. Empezó a comprender que había llamado sacrificio a lo que en realidad era omisión. En una tensa conversación con un compañero del consejo, escuchó que los sentimientos pasan, la reputación permanece. La frase, antes reconfortante, sonaba vacía. William comprendió que si dejaba ir a Eleanor sin actuar, no solo perdería a una mujer, sino que se confirmaría a sí mismo que era incapaz de elegir la verdad cuando ésta exigía un precio real. El conflicto interno adquirió dimensiones físicas, falta de apetito, manos temblorosas, una presión constante en el pecho. El hombre admirado por su firmeza comenzó a desmoronarse en silencio. Eleanor pasó sus últimos días en Nueva York resolviendo asuntos prácticos. Rescindió contratos, devolvió libros prestados y agradeció cortésmente las oportunidades. Algunos conocidos se sorprendieron por su repentina partida. Otros fingieron no darse cuenta. En cada despedida, elegía cuidadosamente sus palabras, consciente de que cualquier explicación podía ser distorsionada. Por la noche, escribía en un sencillo cuaderno, anotando pensamientos que no pretendía mostrar a nadie. No había resentimiento, solo un intento de comprender cómo el amor podía coexistir con la negación pública. Eleanor recordó conversaciones con William sobre justicia y progreso, sobre cómo el país estaba cambiando rápidamente, y se preguntó por qué él no podía aplicar estos ideales a su propia vida. La inminente partida intensificó el dolor, pero también la claridad. Sabía que su partida sería interpretada como conveniencia por algunos, como un fracaso por otros. Aún así, aceptó el precio. En aquellos tiempos, las mujeres como ella rara vez tenían derecho a elegir sin pagar un alto precio. Eleanor decidió que pagaría, siempre y cuando el precio no fuera su propia dignidad. Mientras preparaba su maleta la noche anterior al viaje, sintió una extraña combinación de dolor y libertad, como quien cierra un capítulo doloroso sin saber si habrá otro. La noche anterior a la partida llegó cargada de una tensión casi palpable. William leyó en los periódicos la confirmación oficial de la cena de compromiso, con la fecha, el lugar y los invitados destacados. El anuncio, impreso en tinta negra y en un lenguaje formal, marcó definitivamente la fecha límite que había estado evitando. Al doblar el periódico, comprendió que ya no se trataba de elegir entre dos mujeres, sino entre dos versiones de sí mismo. Se puso el abrigo, despidió al cochero y echó a andar, cruzando calles nevadas como si necesitara sentir el frío para mantenerse despierto. Cada paso lo alejaba de la seguridad familiar y lo acercaba a una verdad temida. Al llegar al modesto edificio donde vivía Eleanor, dudó unos segundos ante la puerta. No ofreció promesas vagas ni soluciones económicas. Por primera vez, no tenía ningún plan para proteger su imagen. Al llamar, supo que cualquier palabra pronunciada allí tendría un peso definitivo. La decisión de ir a verla no fue un gesto romántico, sino un reconocimiento tardío de responsabilidad. William comprendió que el amor, guardado en secreto por conveniencia, también podía ser una forma de violencia silenciosa. Al oír pasos al otro lado, sintió el miedo que siempre había evitado, el miedo a ser visto sin la armadura de su estatus. Eleanor abrió la puerta con contenida sorpresa. La habitación estaba parcialmente ordenada, con las maletas preparadas junto a la cama y los libros cuidadosamente apilados. El encuentro no incluyó abrazos inmediatos. Hubo un largo y respetuoso silencio que lo decía todo. William habló primero, en voz baja, confesando algo que nunca había admitido en voz alta, que siempre había elegido el camino más seguro y lo llamaba deber. Dijo que amaba, pero que había amado mal, porque había amado en secreto. Eleanor escuchó sin interrumpir, con la mirada atenta, sin lágrimas.
Cuando respondió, no hubo acusaciones. Simplemente dijo que el amor que no se puede reconocer se corroe poco a poco, transformando el afecto en espera y la dignidad en concesión. Explicó que irse no era un castigo, sino una necesidad. La conversación progresó con largas pausas, típicas de quien mide cada palabra para no herir más allá de lo inevitable. William entonces admitió su propia cobardía y afirmó, por primera vez, que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias públicas de una verdadera elección. No le pidió que se quedara, simplemente dijo que necesitaba decir la verdad antes de que el tiempo la transformara en un arrepentimiento definitivo. Eleanor comprendió que esta confesión no borraba el pasado, pero sí cambiaba el presente. Lo que estaba en juego ya no era una promesa de felicidad, sino la posibilidad de la honestidad, aunque fuera tardía. El amanecer trajo un cielo denso, de un gris uniforme, como si la ciudad aguardara una decisión que no le correspondía. Eleanor pasó las primeras horas sentada, vestida con su sencillo abrigo de viaje, observando el vapor de su propio aliento en la fría habitación. Las palabras de William aún resonaban, no como una promesa, sino como un reconocimiento tardío. Por primera vez en años no había ofrecido dinero, protección ni un silencio cómodo. Había ofrecido la verdad y eso lo cambiaba todo. Aún así, Eleanor sabía que la verdad cuando llega tarde exige más que intenciones. Al otro lado de la ciudad, William afrontaba la mañana con dolorosa claridad. Canceló citas, ignoró notas urgentes y pidió no ser interrumpido. Sentado en su escritorio, escribió una carta formal al senador Caldwell, rompiendo el compromiso incluso antes de que se anunciara oficialmente. El lenguaje era directo, sin largas justificaciones, asumiendo la responsabilidad de la decisión. Al firmar, sintió el peso inmediato de las consecuencias, consejos cerrados, puertas que se cerrarían, miradas que cambiarían. Aún así, había una extraña sensación de armonía interior, como si, por primera vez, sus acciones correspondieran a lo que sentía. Al doblar la carta, se dio cuenta de que no estaba salvando un romance, sino recuperando algo que había perdido mucho tiempo atrás, su propia integridad. Cuando William llegó a la estación, el vapor de los trenes se mezclaba con la fina nieve que comenzaba a caer de nuevo. El andén estaba lleno de despedidas discretas, maletas desgastadas y ojos cansados. Eleanor esperó, con el billete apretado entre los dedos enguantados, preparada para marcharse sin hacer ruido. Al verlo acercarse, no hubo sorpresa teatral, solo un reconocimiento silencioso de que este encuentro lo definiría todo. William habló con sencillez, anunciando que el compromiso estaba roto y que haría pública su decisión, sin importar las repercusiones. No pidió la absolución del pasado ni garantizó un futuro cómodo. Simplemente dijo que no huiría más. Eleanor sintió el impacto de esas palabras como una ola contenida. Su decisión no borró años de espera, pero rompió el patrón que los había aprisionado. Hubo una larga pausa, el silbido lejano de un tren, el murmullo de la multitud. Eleanor respondió entonces que el coraje no se medía por lo que se perdía, sino por lo que uno estaba dispuesto a afrontar sin esconderse. Ese fue el punto de inflexión, no una gran declaración, sino la decisión consciente de afrontar la verdad ante el mundo. El momento encapsuló todo lo que se había negado durante años, transformando el silencio en confrontación y el amor en responsabilidad. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Ese mismo día, los rumores comenzaron a circular con una velocidad inusual para la época. Que un magnate rompiera un acuerdo político de tal magnitud no pasaba desapercibido.
William sintió el impacto inmediato cuando dos miembros de la Junta Ferroviaria solicitaron una licencia temporal, alegando diferencias de principios. Su madre, al enterarse de la decisión, mantuvo el rígido silencio que había aprendido a usar como castigo. Aún así, William no se acobardó. Mientras acompañaba a Eleanor fuera de la estación, sintió las miradas curiosas, algunas de desaprobación, otras simplemente sorprendidas. No hubo aplausos ni reconocimiento inmediato. Solo sentía el peso real de asumir públicamente una decisión que antes solo existía entre bastidores. Eleanor caminaba con cautela a su lado, consciente de que esta decisión también la exponía. Para una mujer en 1907, ser reconocida también significaba ser juzgada. Aún así, sentía algo nuevo, no la euforia del amor romántico, sino la solidez de ya no estar oculta. Cuando se detuvieron cerca de la salida, William declaró que afrontaría lo que viniera, sin pedirle que renunciara a nada más, allá de lo que ella estuviera dispuesta a hacer. Eleanor comprendió que en ese momento su transformación no era una promesa futura, sino un acto presente. El clímax no estaba en escapar ni en quedarse, sino en la ruptura definitiva con la cobardía que había gobernado sus vidas. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La estación volvió a girar a su alrededor como si el mundo retomara su curso tras un momento de suspensión. Eleanor respiró hondo, sintiendo que la decisión tomada allí redefinía no solo una relación, sino la forma en que ambos existirían socialmente. Dejó claro que no abandonaría sus propios proyectos, que iría a Boston si así lo deseaba, con o sin él. William aceptó esta condición sin intentar negociar, entendiendo que el amor comprometido no se basa en la posesión, sino en el respeto. Esta aceptación fue, para Eleanor, la confirmación más profunda del cambio. Ya no se trataba de elegir entre el amor y la dignidad. Por primera vez, ambos coexistían. El impacto emocional de esa comprensión superó cualquier gesto dramático. Se despidieron del andén sin saber exactamente cómo sería el futuro inmediato, pero con la conciencia de que el pasado no se repetiría de la misma manera. El clímax se consolidó no en un final cerrado, sino en la ruptura de un patrón histórico, un hombre poderoso renunciando a la protección del silencio, y una mujer negándose a existir solo en las sombras. La decisión tomada allí repercutiría mucho más allá de ellos, afectando reputaciones, círculos sociales y destinos preestablecidos. Pero, en ese momento específico, lo que importaba era simple y profundo. La verdad había sido dicha, y, dicha a tiempo, había transformado el amor de un secreto a una elección consciente. William observó a Eleanor alejarse unos pasos por el andén, acomodando su maleta con un gesto sereno, casi ceremonial. Ese simple movimiento condensaba años de espera y renuncia. Comprendió con dolorosa claridad que el amor no le había dado privilegios, solo responsabilidad. Se acercó de nuevo y declaró, sin alzar la voz, que haría pública la decisión esa semana, reconociendo la ruptura y el verdadero motivo ante la prensa y los círculos sociales. No buscaba aplausos ni redención inmediata. Buscaba coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Eleanor le sostuvo la mirada unos segundos, evaluando no al hombre poderoso, sino al hombre finalmente expuesto. Dijo que no necesitaba garantías eternas, solo acciones que no la devolvieran a la invisibilidad. El tren volvió a silbar, marcando el final de ese intervalo suspendido. El clímax concluyó allí, no con la certeza de un futuro fácil, sino con la inequívoca transformación del protagonista. William dejó de ser el hombre que lo tenía todo y ocultaba lo esencial, para convertirse en alguien dispuesto a pagar el precio de la verdad.
La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás a la comodidad de la cobardía. Los días siguientes estuvieron marcados por una reorganización silenciosa, pero profunda. William cumplió su palabra. En una breve nota enviada a los principales periódicos neoyorquinos, anunció públicamente la ruptura del acuerdo matrimonial, declarando que no se casaría por conveniencia política. No mencionó nombres, pero el mensaje fue lo suficientemente claro como para generar reacciones intensas. Cesaron las invitaciones, las puertas que antes habían estado abiertas se cerraron con fría cortesía, y su nombre ya no circulaba con el mismo entusiasmo en los círculos de élite. Aún así, no se rindió. Redujo su participación en las juntas directivas, vendió algunas de sus acciones y reorganizó su fortuna para asegurar su autonomía al margen de las alianzas tradicionales. Eleanor, por su parte, partió a Boston como estaba previsto, llevándose solo lo necesario. La distancia inicial no representó una ruptura, sino una adaptación honesta. Ambos comprendieron que reconstruir no significaba fusionar inmediatamente dos vidas, sino permitir que cada una existiera sin negación. El desenlace comenzó a desvelarse no como una historia de fácil reparación, sino como la consecuencia realista de una decisión valiente. Meses después, William visitó a Eleanor en Boston sin grandes alardes. La encontró trabajando, involucrada en la formación de jóvenes que, como ella, buscaban autonomía en un mundo aún restrictivo. El reencuentro fue sencillo, sin dramatismo, sostenido por conversaciones francas y pausas respetuosas. William ya no tenía el mismo aura intocable. Había signos de desgaste, pero también una presencia más completa. Eleanor se dio cuenta de que había aprendido a vivir con menos protección social y más responsabilidad personal. No hubo una propuesta formal inmediata, ni promesas grandilocuentes. Sin embargo, se construyó gradualmente una alianza basada en el reconocimiento público y decisiones coherentes. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional, antes tan evidente, comenzó a revertirse. William tenía menos influencia, pero más claridad. Eleanor, antes invisible, ahora era vista como era, sin necesidad de ocupar un lugar prestado. La resolución no borró las pérdidas, sino que ofreció un nuevo significado a lo que quedaba. Con el paso del tiempo, la nueva configuración de sus vidas se fue definiendo. William se estableció en Boston con mayor frecuencia, manteniendo una residencia discreta, lejos de los círculos que antaño lo celebraban. Sus ingresos disminuyeron, pero seguían siendo suficientes para una vida cómoda y honesta. Sin embargo, lo que más había cambiado era cómo se presentaba al mundo, sin títulos ostentosos, sin la constante necesidad de aprobación. Eleanor continuó su trabajo con firmeza, ganándose el respeto por su mérito y conducta ética. Juntos, comenzaron a frecuentar espacios antes impensables para alguien como William: escuelas públicas, reuniones comunitarias, entornos donde el valor no provenía del apellido. El cambio concreto no fue solo social, sino interno. Ambos aprendieron a lidiar con las cicatrices dejadas por años de silencio, reconociendo que el amor, para perdurar, necesitaba presencia y valentía constantes. Su historia no se convirtió en un símbolo inmediato de victoria, sino en un discreto ejemplo de constancia. Al final de ese ciclo, no hubo un regreso triunfal a Nueva York, ni una reconciliación con la antigua élite. La mansión Whitmore permaneció en pie, sólida y vacía, como testigo de un legado que había priorizado la apariencia sobre la verdad durante demasiado tiempo. Eleanor y William construyeron una vida menos visible, pero más honesta, conscientes de que no toda valentía es celebrada. El futuro que se abría ante ellos no prometía tranquilidad, sino algo más excepcional: la posibilidad de existir sin esconderse. ¿Algún gesto de bondad que cambió una vida?
Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá, bondad humana. Alrededor de 1920, el mundo ya no era el mismo. Las calles de Boston eran más ruidosas, surcadas por automóviles y un ritmo acelerado que contrastaba marcadamente con el rígido silencio de años anteriores. Eleanor, que entonces tenía 45 años, observaba desde la ventana de su aula cómo un grupo de jóvenes entraba en la cercana universidad, con los libros apretados contra el pecho, con paso decidido a pesar del frío. La escena la conmovió de forma contenida. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella noche en la estación. No solo su vida, sino el espacio que mujeres como ella comenzaban a ocupar poco a poco. En casa, guardaba en una sencilla caja algunas cartas antiguas de William, escritas en los primeros meses tras su ruptura pública, cuando ambos aún aprendían a vivir sin miedo. No eran cartas de promesa, sino de reflexión, de alguien que por fin había aprendido a nombrar los sentimientos sin ocultarlos tras los deberes sociales. William, ya visiblemente envejecido, seguía involucrado en proyectos más pequeños, lejos de las grandes salas de juntas, pero con una tranquilidad que nunca antes había tenido. La antigua mansión Whitmore de Nueva York se había convertido en un edificio histórico, visitado por curiosos que desconocían lo que realmente se había perdido entre sus muros. El legado material permaneció, pero desprovisto de lo esencial. Eleanor cerró la caja con cuidado, consciente de que no había arrepentimiento en sus decisiones, solo la madura aceptación de un amor que tuvo que superar la pérdida para hacerse realidad. Mientras caminaba a casa esa tarde, Eleanor reflexionó sobre la lección que el tiempo había hecho imposible de ignorar. Muchos hombres de su generación lo tenían todo: dinero, poder, apellidos inamovibles. Pocos tuvieron el coraje de aceptar lo que realmente importaba mientras aún había tiempo. William había sido uno de ellos. Tarde, pero no demasiado tarde para transformar su propia historia. El impacto de esa decisión no se midió en aplausos ni reconocimiento público, sino en cómo ambos aprendieron a vivir sin negar su propia humanidad. Eleanor sabía que su historia no se contaría en salones lujosos, pero tal vez inspiraría silenciosamente a otras mujeres a no aceptar nada menos que el reconocimiento. El ciclo se cerró allí no como un final perfecto, sino como un testimonio honesto. La cobardía moral deja cicatrices duraderas, mientras que el coraje, incluso tardío, aún puede redimir vidas enteras. En un mundo que avanzaba lentamente, la verdad finalmente dicha permaneció como un legado invisible, transmitido no por nombres grabados en edificios, sino por decisiones que se negaron al silencio.